Saludos cordiales, seguidores de mi canal Greco-Romano History Total War. Bienvenidos, estamos una vez más acá con un invitado, Richie de Helenismo y Roma. Invitado ya recurrente porque has venido varias veces, ¿no? Sí, Antíoco, el impostor de Pérgamo, y antes hicimos algo, me parece. sí, creo que hemos hecho más cosas, pero sí, vaya, ya llevo bastante tiempo viniendo aquí a tu canal y nada, muy agradecido de volver y además después de un tiempo bastante largo, que por A o por B no ha podido darse. Y bueno, pues aquí estamos un poco para retomar estas charlas sobre el mundo helenístico que tanto nos gustan. Así es. Bueno, para quien no te conoce, porque ha llovido bueno, ha llegado mucha gente nueva a mi canal. Creo que cuando viniste tenía, no sé, como 10.000, ahora tengo 20.400. Entonces, preséntate un poco quién eres, dónde estudiaste y de dónde viene esa pasión por el mundo helenístico. Bueno, pues yo soy Ricardo Núñez, me llaman generalmente los amigos, me llaman Richie. Soy graduado en Historia por la Universidad de Valencia, que es mi ciudad, y luego también he hecho máster de formación de investigación al mundo antiguo en Madrid por dos universidades, la Complutense y la Autónoma de Madrid, y actualmente, pues bueno, desempeño profesionalmente mi labor como docente de secundaria en un instituto y también en mis ratos libres pues estoy haciendo una tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid sobre la formación de la Seleucide, que es, digamos, la presencia de los macedonios en el norte de Siria durante el siglo III a.C. y era una de las regiones más importantes del Imperio Seleucida. Bueno, pues mi pasión viene pues desde pequeñito, digamos, por la historia, pues un poco, creo que como todos, ¿no? Pues esas películas de romanos que ponen muchas veces en la tele, historias que nos ponen a veces nuestros padres, cómics o sucedáneos. Generalmente por ahí me viene esas películas de romanos, ¿no? Que aquí en España tanto se estilan tanto por Semana Santa. A mí me fascinaban mucho, ¿no? Entonces yo ya desde pequeñito sabía que tenía mucho interés en eso y bueno, pues conforme he ido avanzando en etapas educativas, pues he intentado orientarme pues a lo que hoy en día me ocupa. Y bueno, después de haber pasado ya el periodo del grado, ¿no? Que lo concluí en el año 18, pues decidí dar un poco ya el salto. En el grado hice el trabajo final sobre la influencia de la cultura griega en lo que es la transición de la República al Imperio en Roma, y a partir de ahí me picó un poco ya lo que es la cultura helenística, ¿no? Ese periodo y esa evolución de la cultura griega que va a partir de Alejandro Magno. Y ahí también pues me pasó mucho como le pasa a todo el mundo, ¿no? Digamos, se acaban las guerras médicas o la guerra del Peloponeso, llega Alejandro Magno y a partir de ahí hay un vacío de 300 años, que es un vacío bastante grande, en donde generalmente la memoria colectiva no vincula nada. Muere Alejandro Magno y ya llegan los romanos. Y digo, no, aquí tiene que haber pasado algo más. O sea, ¿qué pasó después con el imperio de Alejandro Magno? A partir de ahí pues que yo dije, venga, pues voy a irme por aquí, voy a dejar un poco de lado los romanos, voy a ver qué encontré aquí. Y bueno, pues lo que encontré fue el Egipto tolemaico, el imperio seleucida, la dinastía de los atálidas de Pérgamo, los antipátridas en Macedonia, los antigónidas en Macedonia, los últimos años de Esparta, también el desarrollo de la Atenas helenística. Todo esto, pues que bueno, ha pasado mucho más de soslayo para lo que es el público en general y por tanto no me había llegado esto tanto a mí y pues a partir de aquí pues estoy desarrollando lo que es mis gustos y espero que al final sea un poco más, sea una carrera como tal. He hecho ya Claro. alguna publicación, pero bueno, básicamente digamos que yo me considero todavía en formación. Creo que la formación es continua y espero al final de toda una vida, de toda mi vida, que espero que sea muy larga, hacer una aportación al estudio de este periodo para la Academia Española e hispánica también, por supuesto. Claro. Bueno, voy a mostrar ahora mismo en pantalla por acá tu cuenta de Instagram para que la gente te Así, siga y te apoye. efectivamente. Sí, Efectivamente. Mira, porque justo de eso
no he hablado, ¿eh? O sea, porque, por ejemplo, claro, yo dije en su momento, cuando estaba haciendo este trabajo final de grado sobre la influencia de la cultura griega en Roma, dije, pues voy a compartir esto, ¿no? Que estoy descubriendo, porque para mí esto, yo descubría siempre, por las tardes me iba a la biblioteca de la universidad y decía, anda, pues no tenía ni idea de esto, pues voy a ponerlo en Instagram a ver si a alguien le interesa, o al menos para tener un registro, ¿no? Y eso a partir de ahí fue generando en un proyecto que es Helenismo y Roma, que ha derivado pues, en lo que a día de hoy es la ventana de lo que yo voy estudiando, de lo que yo voy aprendiendo, que comparto con todo el mundo. Bueno, eso se llama Helenismo y Roma. Está fundamentalmente en Instagram, que es la plataforma madre y donde más impacto se ha tenido, pero luego también, si queréis alguna de las charlas que he tenido tanto con Greco como con otras personalidades, pues está mi canal de YouTube, que se llama Helenismo y Roma también. Exactamente, bueno, ahí la gente pudo ver más o menos por encima de tu cuenta de Instagram, que fue por donde te conocí básicamente. Uh-huh. Y bueno, y tiene qué significa el símbolo de los Seleucidas, tiene también, me parece que lo que hicimos en Antíoco también publicaste algo en aquel momento. Tiene foto Sí, como no podría ser de otra manera con el gigachada basadísimo de Jaume, de sí, yo Lenismanía. sí. Sí, que también ha Helenismanía, un venido por gran acá. sabio, ¿eh? Un gran sabio de la cultura helenística de nuestro tiempo, muy centrado en la India, que dentro de lo que es ya el periodo helenístico que está abandonado, pues él va a lo más recóndito de lo recóndito, donde ni siquiera hay fuentes literarias griegas, es moneda y luego Sí. autores indios, o sea, es una locura, Jaume, es No, un y de crack. hecho, fíjate que le estoy metiendo presión, y aquí un spoiler grande, le estoy metiendo presión porque yo, o sea, ya le dije que hiciéramos algo súper guapo sobre ese periodo, como para poner ya los puntos sobre la I, porque la gente siempre pregunta, Greco, los indochinos, yo, coño, que no los he leído, hay que traer a alguien. ¿Cómo Sí, leo sí. eso? ¿Tú crees que yo voy a ir a Kabul con lo pagano que soy? Me van a colgar en cualquier antena. Entonces, yo le dije a Jaume, mira, vamos que hagamos un programa súper guapo de todos los reyes de Bactria, porque tú vas a decir, sabemos de este rey, esto, aquello y lo otro, y de esto no sabemos nada, pero tenemos la moneda, y de este sí sabemos este fragmento y tal. Entonces la gente va a ver la magnitud bueno, de los vacíos que hay, ¿no? Y de lo que se puede Uh-huh. saber. Y luego también de los reinos indogriegos. Entonces, claro, íbamos a grabar y no se escuchaba bien el micrófono. Le dije, no, hombre, cómprate un micrófono, 20 euros y suena súper bien, tal y cual. Entonces, sí, lo voy a hacer. Y estamos ahí. Súper spoiler que tendremos algo muy bueno por acá con Jaume. Bueno, Muy bien, bueno. Yo estaré pendiente. sí. He traído por aquí a Richie porque lo invité concretamente, que me parece, cuando estábamos haciendo la campaña romana, Total War Rome 2, Divide et Impera, que por cierto este señor también juega Total War. Y le dije, mira, estoy conquistando Macedonia. Si quieres hacemos un programa, hablamos de ese tema. Pero claro, en aquel entonces no se pudo. Y bueno, ahora sí que tenemos, ahora sí coincidimos. Y vamos a hablar de eso, ¿no? Del último coletazo ya del reino de Macedonia. Ya muy bajo influencia romana. Pero evidentemente tenemos que hacer un antecedente gordo, ¿no? Em, ¿por dónde picamos la torta? Bueno, a ver, primero vamos a presentarle a los oyentes y a los espectadores cuál es el conflicto que nos ocupa, y es el último conflicto entre Roma y Macedonia, que no es la Tercera Guerra Macedónica, no concluye con la batalla de Pinda del 168 a.C., sino que estamos hablando de la Cuarta Guerra Macedónica, que es una guerra que pasa muy de soslayo, pero que sí que recogen las fuentes y que es, digamos, uno de los síntomas que afronta la República Romana cuando efectivamente derrota a sus principales rivales y se encuentra con los problemas para gestionar el tremendo imperio que ha conseguido en apenas 50 años, después de haber ganado la Segunda Guerra Púnica y de derrotar a los reinos helenísticos. La República Romana se encuentra con muchísimos problemas internos y externos. Uno de estos conflictos, que van a ser consecuencia de todo ese caos desatado, ¿no? de ese mundo que ha cambiado enseguida, es la Cuarta Guerra Macedónica. Pero bueno, la Cuarta Guerra Macedónica es, digamos, la conclusión, el canto de cisne de la dinastía antigónida, que es una de las dinastías herederas de Alejandro Magno o del imperio de Alejandro Magno. Esta dinastía se asentó en Macedonia después de las guerras de los Diádocos, que van del 323 a.C. hasta el 280, momento en que muere el último Diádoco. El Diádoco es aquel general que era compañero de Alejandro y le acompañó en su campaña de conquista del imperio persa aquemenida, y que después pues lucha por hacerse bien con todo el poder
de este nuevo imperio alejandrino o bien con una parte de él. Véase, pues el caso de Ptolomeo I Sóter, que bueno, dice desde un primer momento, vale, no, Egipto, el resto de personajes no lo van a hacer así, pero digamos, vale, ya tenemos establecida esta figura. En este conflicto en el que vamos a hablar, pues es el fin de una de las 3 dinastías, grandes dinastías que se asientan al final de estos conflictos. La dinastía Antigónida, la dinastía Lágida o Ptolemaica y luego la dinastía Seleucida. Todas estas dinastías van a ser derrotadas por los romanos. Y en este conflicto en particular vamos a ver la primera extinción de esta gran dinastía a causa de los enfrentamientos contra la República Romana, que a partir de la Segunda Guerra Púnica va a ver sus intereses políticos desviados hacia Grecia y la península de los Balcanes. Entonces, estamos, digamos, aquí el final de todo este proceso o de estas consecuencias, ¿no?, de la Segunda Guerra Púnica que van a arrastrar a Roma a ese espacio más, pues, del Egeo, ¿no? Ya no es el Mediterráneo central, sino que el intervencionismo romano en Grecia y en el mundo helenístico se va a acentuar a partir de este momento. Tanto que es en este conflicto, y no en el de la guerra de Perseo, que es el de la Tercera Guerra Macedónica, cuando se va a establecer las provincias de Acaya y de Macedonia. Digo de Acaya porque el conflicto que va con la Cuarta Guerra Macedónica y la Guerra de Corinto se solapan, prácticamente se solapan. Entonces, a partir de aquí, lo que es la Grecia continental se va a incorporar a los territorios de la República Romana, que ya contaban con Sicilia, por ejemplo. Sí. Te quería preguntar, a propósito de todo esto, porque ya estamos hablando de los grandes conflictos, te quería preguntar a propósito del Reino de Macedonia, sobre todo, ¿qué tanto cambió la Macedonia de Alejandro Magno a la de los Antípatridas y luego la Antigónida? O sea, ¿cuáles serían los principales cambios importantes quizás a nivel cultural, quizás también a nivel de influencia, quizás también a nivel de, digamos, entre comillas, geopolítica, ¿no? Porque por lo menos vemos que Alejandro tiene la agenda de conquistar Persia, los Antípatridas tienen una agenda también clara y luego también los Antígonas tienen otra agenda, ¿no? Van variando. Efectivamente, a ver, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la Macedonia de Alejandro, la Macedonia de la dinastía Argeada, si bien es la dinastía que más tiempo gobernó Macedonia, prácticamente desde los tiempos míticos, nos podemos remontar hasta el siglo VIII antes de Cristo aproximadamente, porque claro, ahí nos metemos un poco en el mito, pero es una dinastía y es un reino que no se consolida prácticamente hasta que llega el padre Alejandro Magno, Filipo II. Él es el que potencia realmente Macedonia y la convierte en un estado potente, de verdad. Antiguamente, pues bueno, tenía una concepción espacial y territorial de lo que es Macedonia, con una monarquía, pero que no tenía un dominio absoluto sobre el resto de regiones, donde había estas familias aristocráticas que bien se podían enfrentar al rey y que bien también podían participar en los procesos de sucesión, porque tenemos que tener en cuenta que las guerras de los diádocos, es decir, cuando muere Alejandro Magno, esta pugna que hay por el imperio de Alejandro no se produce porque Alejandro Magno no tuviera un heredero, sino que tenía uno y luego tenía un bastardo. O sea, Alejandro Magno sí que tuvo descendencia. No es una cuestión de que Alejandro Magno no tenía herederos, sino es que la ley macedonia, o más bien la tradición macedonia, no establecía que obligatoriamente el hijo varón tenía que ser el nuevo Basileus. No funcionaba así. No había un principio de sucesión, un mecanismo de sucesión que estuviera consolidado y establecido, sino que tenemos que entender que el reino de la Macedonia argeada era más bien como un sistema caudillista. El precepto del soberano helenístico, del soberano macedónico, se basaba en la capacidad de obtener la victoria y de repartir también el botín entre los que seguían a este campeón, ¿no? Efectivamente, sí que había había un prestigio de estar asociado a la familia real, los argeadas, porque eran descendientes de Heracles, que venían desde Argos, y de ahí, pues digamos que había una ascendencia mítica que tenía unas funciones religiosas particulares, ¿no? Había cierto reconocimiento, pero también, no, digamos que no estaba obligatoriamente establecido que el sucesor tenía que ser el hijo del rey. también por eso es que vemos que en la dinastía Macedonia y en Macedonia en concreto hay reyes que son polígamos, que se casan con un montón de mujeres porque precisamente mediante esas bodas
enlazan su sangre con las diferentes aristocracias y crean un equilibrio de poder, que es algo bastante Efectivamente. atípico del mundo griego, porque el mundo griego es una esposa y ya, y nada de incesto, nada de otras cosas. Sí, sí, efectivamente. Ahí también entra otra de las variantes de lo que son las monarquías helenísticas, bueno, que son estos territorios norteños donde, bueno, el peso político va más a la dinastía y a la familia que no tanto a la comunidad poliada de ciudadanos, de la tradición de los ancestros. O sea, el mundo de la polis y el mundo de los epirotas y de los macedonios es bastante diferente. Luego, a ver, hay que entender que dentro de estos reinos de Macedonia o de los reinos helenísticos también hay comunidades poliadas, ¿eh? O sea, comunidades que también tienen sus estructuras y demás, pero digamos lo que es el poder soberano de la monarquía se rige por parámetros diferentes, ¿no? Digamos, yo muchas veces creo que es directamente el pasado de heroico, ¿no? Digamos, el héroe que es rey de un lugar y es rey, pues es capaz de obtener la victoria, repartir el botín entre los que le siguen y que además pues tiene alguna vinculación mítica, ¿no? Pues digamos que es eso, es una sociedad que digamos se ha quedado todavía anclada en ese pasaje arcaico quizá homérico. Un Claro. poco, esa es mucho la inspiración. ¿Qué Sí, diferencia encontramos? fíjate que Sí, las tumbas macedonias son muy parecidas a las tumbas micénicas. Es un túmulo. sí, Entonces ahí también se nota un poco esa influencia. Y eso porque, claro, la dinastía macedónica, que esto me parece que es bastante importante al comienzo, o la monarquía macedonia tiene que aunar voluntades de líderes aristocráticos o sea, o nobles locales contra pueblos bárbaros vecinos, tracios, ilirios. Entonces tiene que estar en pie de guerra prácticamente siempre. sí, 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 constantemente. Y eso también a los argeatas les va a suponer, pues, también constantes luchas internas, ¿no? Por ver quién es el próximo sucesor. Porque claro, como también están entrelazados entre ellos, cuando el soberano muere, cada familia quiere poner a su rama de la familia para que sea el siguiente argeada y no el argeada, que es el primo vecino de la región de al lado, pues para que sea él el soberano. Esto es una cosa que también pasa durante la guerra de los diádocos. ¿Qué es la aportación que hacen los antigónidas? Los antigónidas, concretamente el fundador de la dinastía, es Antígono el Tuerto, Antígono Monoftalmos. Este dice, vale, estamos aquí en un problema grandísimo porque no tenemos establecida la continuidad, ¿no? O sea, eso es una incertidumbre completamente y total. Entonces, Antígono lo que hace es, cuando en el 305 a.C., creo que se proclama rey, se proclama junto a su hijo, a Demetrio Poliorcetes, Poliorcetes, sí. que era joven, pero en ese momento ya había participado en batallas, había sido derrotado en la batalla de Gaza del 312 a.C., pero también había derrotado a Ptolomeo en el año siguiente en el norte de Siria, había asediado Atenas, estaba expulsando. Es una figura que Antígono presenta como un continuador sólido, ¿no? De garantías. Entonces, esa es la gran aportación de los antigónidas a las monarquías helenísticas, macedónicas, vale, tenemos un sistema de sucesión y este es cómo va a ser ahora. El heredero, que no hay una figura como tal de heredero, sino que está asociado, ¿no? Está asociado y muchas veces incluso, más en los eleucidas, en los antigónidas tan concretamente no lo sé, pero llegan incluso a estar también reconocidos como basileus. Hay una jerarquía, son los eleucidas, ¿eh? Los Claro. antigónidas no sé si está tan claro porque la evolución de los antigónidas también es particular, porque ahí hay un momento de vale, el niño es demasiado joven, entonces, vale, pasa al tío. Y ahí hay un momento en que quizás no está oficialmente reconocido en las monedas ni en la epigrafía, pero digamos que esa es la idea, ¿no? Los antigónidas sí que establecen ellos esa idea. Una sucesión garantizada, garantista. ¿Por qué? Porque Claro. así no solo vamos a garantizar el beneficio que estamos repartiendo de las victorias que estamos obteniendo, sino que presentamos a quien va a continuar con este reparto de la riqueza a través de las victorias militares. Sí, hay que decir que también Antígono Monoftalmos es un veterano, es un viejo que viene del ejército de Filipo II, entonces tiene también ese prestigio de que es una figura fuerte y que siempre ha sido una figura fuerte y leal al reino, ¿no? Y entonces ahora da su propuesta para estabilizar las cosas. Totalmente. Y luego además también el estilo que llevan los reyes macedonios,
los reyes griegos de combatir siempre al frente de sus tropas. O sea, son el ejemplo, son ese héroe homérico que va siempre en primera línea, un prómacos, y comparte el destino de sus compañeros y además es siempre el mejor. Tiene el arete, busca el arete. Por eso Antígono Monoftalmos acabó como acabó, ¿no? Pues murió en la batalla de Ipsos, asaeteado por un montón de jabalinas del enemigo alrededor de todos sus soldados, y ese fue el momento en que la dinastía antigonida parecía que colapsaba, pero bueno, Demetrio, su sucesor, que ya era rey, dijo, voy a reconducir esta situación. Y efectivamente consiguió salvar los muebles, se hizo con el control de Macedonia durante al menos una década, enlazó con la dinastía seleucida, porque casó a su hija Estratónice con Seleuco, y Seleuco después, bueno, pues ¿cómo se dice? La repudió y se la dio a su hijo. Entonces, no, ahí ya se establecieron unas relaciones Sí, antigonido-seleucidas que eso es durarían perturbador, durante ¿no? todo el periodo. Ese es ¿Eh? perturbador porque ese es el muchacho que se Sí, casa con la madrastra. sí, sí, sí. O sea, los relatos se lo han tomado como algo muy romántico. De hecho, la escena en que Antíoco se enamora de su madrastra, Estatónice, es una cosa que a los pintores por alguna razón ha fascinado. Entonces hay como 200 millones de cuadros de esa escena. Nadie me ha dado una biografía de Antíoco primero, pero, pero han hecho eso. Digo, el cuadro donde se enamora de la madrastra, que viene el médico y le dice, este tío está enamorado y no se puede hacer nada, no sé qué. Claro, es que Pues eso, recuerda, 200 millones de cuadros. recuerda la tragedia griega esta de Hipólito, ¿no? Y la madrastra también, que como él no quiere adorar a Afrodita, Afrodita se venga y hace que la madrastra se enamore de él. Ujú. Entonces, bueno, acaba todo mal, ¿no? Sí, Obviamente, sí, sí, autobaneados de la acaba todo. vida. Exactamente. Bueno, aquí para la pareja no acabó del todo mal, porque los nombraron reyes y Seleuco los mandó ahí a gobernar Oriente. Así que Claro. eso relativamente no quedó mal. Y bueno, Estratónice dejó de estar casada con un señor que era relativamente mayor para estar con alguien un poco más de su edad. Entonces, bueno, quién sabe esas cosas, ¿no? Pero Sí. bueno, los antigónidas a partir de aquí luego tienen un pequeño bache, que es la invasión de los Gálatas. En el 280 los Gálatas invaden Macedonia, y a Demetrio lo habían expulsado previamente Pirro de Épiro y otro Diádoco, que era Lisímaco, lo habían expulsado de Macedonia. Entonces en Macedonia se había generado un vacío de poder y Demetrio, la alianza con Seleuco, digamos que no sale bien no vamos a entrar demasiado en detalle, no sale bien, porque a Seleuco le dicen que este tío que tiene tantísimo carisma y que es un militar muy consumado y que además es más joven que tú, te va a comer la tostada y te va a quitar a tus soldados macedonios, porque además el norte de Siria, que era el territorio que acaba de incorporar Seleuco después de la batalla de Ipsos, apenas, digamos, 10, 15 años de la muerte, en el momento en que se va a morir Demetrio, eran colonos que había llevado el padre de Demetrio, Antígono el Tuerto. Entonces, la lealtad del norte de Siria no estaba muy clara. Entonces, y Seleuco tenía la preocupación de que, este da un golpe de mano y me echa del norte de Siria, me aparta del Mediterráneo y yo no puedo traer colonos griegos. Entonces, al final, eso a Demetrio le juega una mala pasada. Seleuco al final también le acaba declarando la guerra, lo captura y lo encierra en Apamea del Orontes hasta que en el 285 muere. Pues en ese tiempo Macedonia se queda sin líder, porque se produce la campaña hacia el oeste de Seleuco, que también se enfrentará con otro de los diádocos, Lisímaco, y vencerá. Bueno, Seleuco y aparece vencerá también por y ahí llegará a poner un Ptolomeo. pie en Macedonia. Aparece también Ptolomeo, que era uno, ¿no? Por ahí. Efectivamente, Ptolomeo Queraunos va a ser, digamos, el que la lía, la termina de liar. Pero claro, la última guerra de los diádocos es entre dos contendientes. O sea, los dos últimos que quedan es Lisímaco, que es rey de Tracia y de parte de Asia Menor, y luego está Seleuco, que gobierna pues desde el norte de Siria hasta Bactria y Sogdiana, ¿no? Casi hasta la India. Luego está Ptolomeo II, que ya ha muerto y está reinando su hijo, Ptolomeo II, exacto. Quedan estos dos, se impone Seleuco y conquista todos los territorios de Lisímaco. Llega a poner un pie en Tracia diciendo voy a volver a casa por fin, después de haber salido con Alejandro Magno. Ya en el 336 no había vuelto a Macedonia, a mi patria. Pero claro, a Seleuco le había llegado
un exiliado de la corte de Ptolomeo que era su propio hijo. Ptolomeo I se había casado 2 veces y del primer matrimonio había tenido un hijo que era Ptolomeo, que era Unos, que Romeo el Rayo. Ptolomeo había elegido a su otro hijo del otro matrimonio, que era Ptolomeo II, y claro, Ptolomeo, que era Unos, se había refugiado primero con Lisímaco y luego se fue con Seleuco. Le había dicho, oye, me tienes que dar un trono porque soy hijo de Ptolomeo, incluso quiero que me pongas en Egipto ahora que mi padre ha muerto y está mi medio hermano reinando en el trono que me pertenece. Este tío era muy impaciente. Y una vez Seleuco desembarcó en Macedonia, en Tracia, pues incentivó una rebelión y asesinó a Seleuco. Con el caos general que desató todo eso, porque asesinó al último Diádoco en un paseo, un retorno a Macedonia que tendría que ser triunfal, pues aprovechó para enrolar a los soldados macedonios, a unos cuantos soldados macedonios del ejército de Seleuco, y él se apoderó de Macedonia. Y él se proclamó rey de Macedonia. Eso en el Imperio Seleucida se tuvo una crisis brutal que tuvo que apañarse las Antíoco I Sóter, que venía desde Babilonia y desde Sogdiana diciendo ¿qué está pasando aquí? Todo se está derrumbando, toda la parte occidental del imperio se está derrumbando, tengo que poner orden. Y en Grecia pasó lo mismo. Ptolomeo Ceraunos tomó el control de Macedonia, pero le duró muy poco, porque claro, Macedonia durante toda la historia del periodo arcaico y clásico había servido de colchón frente a los bárbaros del norte, los tracios, los celtas de Panonia, ilirios, dardanios. Claro, ya no había nadie reinando en Macedonia, y Macedonia además había sido el centro neurálgico de, digamos, exportación de soldados para los conflictos de las guerras de los diádocos. El país estaba muy, muy debilitado a nivel demográfico, y luego el nuevo liderazgo que se había establecido allí era muy, muy reciente, no estaba asentado todavía. Además, Ptolomeo, que era una figura bastante arrogante. Lo que llevó es que finalmente pasara lo que tenía que pasar, que es que confiando en macedonios hemos conquistado el mundo, lograremos derrotar a los bárbaros. Pasó todo lo contrario. Los bárbaros derrotaron a los macedonios, asesinaron a Ptolomeo Keraunos y saquearon Macedonia y llegaron a penetrar en Grecia hasta el templo de Delfos en una épica batalla que se resolvió en favor de los griegos con aparición del propio dios Apolo y de las oráculos participando en la misma defensa, en un episodio bastante épico que creo que narra Pausanias. Sí. Creo que lo narra él. Pero bueno, digamos que... y tal. Efectivamente. Un pasaje bastante épico, la verdad. Muy digno de una batalla en el santuario de Delfos. Pero bueno, el caso. Y todo este caos que me gustaría hacer aquí como que el inciso para que la gente vea todos los nombres que hemos mencionado en tan poco tiempo, ¿no? Imagínate Pirro, que primero siguió a Demetrio, después lo sacó, después viene Ptolomeo, que era uno, o sea, es como dicen por ahí, yo digo en lo que es el medio popular para incultos, o sea, un juego de tronos, pero real, o sea, verdadero, ¿no? Intrigas, lucha por poder, por tronos precisamente, que es bastante interesante y lo dicho, la realidad es mucho más interesante que la ficción. Efectivamente, o sea, la ficción siempre se inspira de la realidad, pero nunca llega a superarla. Así que lo que pasó en estos años supera efectivamente lo visto en Juego de Tronos. E incluso también la invasión de los Gálatas llega a tener pues los tintes apocalípticos, ¿no?, que podría tener eso que nos narra en la serie con los caminantes blancos. Pero bueno, hecho el inciso, tenemos que tener en cuenta que eso, en el 280, 279, 278 no hay un poder establecido en Macedonia. Los macedonios, las ciudades y las regiones están solos. Hay un intento de una proclamación de un rey, que no recuerdo ahora su nombre, pero es un notable de Macedonia que sí consigue alguna victoria y le ofrece la corona regia, pero instantáneamente es derrotado nuevamente. Y esto es aprovechado por el hijo de Demetrio Poliorcetes, que había muerto en cautiverio en Siria. Los antigónidas, si bien los habían expulsado de Macedonia, contaban todavía con algunas ciudades clave, con algunas islas y con algunas posesiones en lo que es la Grecia continental, Grecia central y sur, y estos territorios estaban
gestionados por el hijo de Demetrio, que era Antígono II Gónatas. Claro. Este Antígono II Gónatas lo que va a hacer es aprovechar el vacío de poder, va a llegar a Macedonia, va a desembarcar y va a derrotar a una de estas partidas de los bárbaros, de los gálatas, y va a hacerse con el control de Macedonia. A partir de aquí es cuando los antigónidas se van a imponer por segunda vez y por vez definitiva en Macedonia. Y esto lo que va a marcar es, digamos, durante todo el siglo III a.C., el intento de establecimiento hegemónico de la dinastía antigónida, es decir, de Macedonia, sobre el resto de Grecia y el ámbito del Egeo. En contraposición, pues, primero, a las alianzas de polis griegas que van a surgir en el sur, Atenas y Esparta van a protagonizar algunos intentos de librarse del yugo macedónico, y luego de la influencia del Imperio Ptolemaico, que el Imperio Ptolemaico en el siglo III es, digamos, la potencia hegemónica de este espacio. Los antigónidas van a luchar contra hacia el Egeo. O sea que efectivamente. Los láquidas se proyectan hacia el Egeo a través de varias islas que controlaban y interferían en los asuntos griegos. Y las ciudades griegas, hacen ligas, este es el gran periodo de las ligas, para aliarse con unos o con otros con tal de seguir siendo libres y autónomos. Efectivamente, tenemos aquí el nacimiento de varias ligas. Está la Confederación Etolia, que va a ser una de las ligas más importantes de este periodo. Está también la Confederación Aquea, que va a ser también otra de las grandes confederaciones del sur de Grecia. Una también, pues, de Polibio, el gran historiador de este periodo, que es mi favorito, por si alguien no se había dado cuenta. Polibio de Megalópolis. No podíamos sospecharlo. Luego, podíamos sospecharlo, ¿no? Podíamos sospecharlo. Un tío muy interesante. Y vamos a ver que a través de estas confederaciones y en la primera parte del siglo, los ptolemaicos van a frenar o van a atacar a los antigónidas financiando y armando a estas confederaciones, y tanto a Esparta como a Atenas también, que en la primera parte del siglo todavía van a intentar asumir no, es que somos Atenas, no, es que somos los espartanos, pues somos superiores al resto y somos capaces de derrotar a los macedonios solos. La historia dirá que los antigónidas se van a imponer tanto a atenienses como a lacedemonios, claro, en sendas batallas y en sendas guerras. No, y entre medio también está la expedición de Pirro. O sea, Pirro expulsado de Italia, también va por ahí, la lía. Efectivamente. Antígono también va a tener que lidiar con ese vecino muy incómodo, que fue Pirro de Épiro, que, de los que quedaban era, digamos, el pariente más lejano de Alejandro Magno, la dinastía de los Molosos, que es por vía materna, era la familia de Alejandro, ¿no? Recordemos que Olimpia, la madre de Alejandro, era del Épiro. Claro. Y Pirro creo que era su sobrino, sí. Creo que era su sobrino. Entonces Pirro también va a tener ambiciones sobre Macedonia, y de hecho el precio de que Pirro no volviera a Grecia a guerrear era que Antígono le tenía que enviar soldados e incluso también elefantes para su campaña en Italia. Claro. Que eso acabó como acabó. Bueno, y fíjate que me gustaría hacer otro inciso aquí a propósito de la parte cultural con Antígono Gónatas. A ver, Antígono Gónatas es un tipo que, no sé, me parece bastante interesante, porque él, cuando le llevan la cabeza de Pirro, él se ofende y dice, ¿cómo tratas así la cabeza de un rey? No sé qué. Pero también en la corte de Antígono había un señor llamado Arato de Solos, que escribe unos fenómenos y es un poeta estoico. O sea, es la época justamente en la que la estoa comienza a acercarse cada vez más al poder real. Y ya en el pasado, cuando hablamos de Pérgamo, también hablamos un poco de ese primer estoicismo y su impacto en la política. ¿Qué nos puedes comentar a propósito de eso, de esta relación Macedonia, poderes, monarquías helenísticas y el estoicismo? Bien, pues a ver, aquí en el estoicismo tenemos claro que hay una primera estoa, que es la que defiende pues un modelo, pues digamos, mucho más natural, mucho más comunitario, y lo que tú mencionas de ese estoicismo que se acerca a las monarquías es, digamos, la segunda estoa, es aquella de, vale, no podemos aspirar a vivir en un lugar a la intemperie, al aire libre, en una comunidad, digamos, en unas leyes, digamos, armoniosas, pero sí que se puede, digamos, aspirar a unos gobernantes, digamos, que accedan a esta virtud, ¿no? A esta búsqueda de la arete,
a la filantropía, al evergetismo, que es por donde va a ir esta segunda estoa. Y Antígono II va a ser uno de estos reyes estoicos que le van a llamar, porque él, efectivamente, como el resto de los monarcas helenísticos, se va a rodear de una corte que la va a hacer propaganda, efectivamente, pero que también pues, va a transmitir las ideas de la nueva monarquía, de que la monarquía como entidad de dominio universal, que es el sistema de gobierno más justo, el más equitativo y el que más se acerca a la virtud. Antígono II va a ser uno de estos monarcas que van a apostar mucho por esta línea. Y bueno, de hecho, en la conclusión de las guerras que van a tener con Atenas va a ir mucho a la reducción de Atenas en una ciudad universitaria. Se va a nutrir de todas esas aportaciones que van a hacer los reyes helenísticos, porque saben, vale, en Atenas ya no es una entidad militar, pero sí que es una entidad cultural. Entonces, todas las dinastías pues, van a hacer sus aportaciones económicas para que los griegos vean, oh, qué magnánimo es este rey, reúne todas las condiciones del este rey me da libertad y me da dinero para yo hacer libros. Efectivamente. Sí. Atenas se va a llenar de muchas inversiones de monarcas que van a hacer donaciones de monarcas y bueno, también de las mujeres de la realeza que también van a hacer importantes donaciones en Atenas, en el templo de Delos y en otros muchos sitios. Porque la diferencia también que hemos comentado al principio, en eso que radica de las comunidades poliadas del centro y el sur de Grecia, de las monarquías helenísticas, es que aquí, al ser un tema de sangre, las mujeres helenísticas las mujeres de la dinastía tienen una participación política mucho, mucho mayor que no la que tiene una mujer de una comunidad política de la polis, ¿no? Entonces aquí también se va a ver mucho en las donaciones que se hacen a los templos o incluso en el evergetismo que las propias reinas asumen como iniciativa personal. Eso siempre todo en nombre de la propia dinastía. La dinastía, si bien es cierto que señalamos nombres de reyes y de monarcas y de generales, se tiene que entender quizá un poco más como la familia y no como el individuo. Porque en esa labor diplomática y religiosa de evergetismo y de ganarse la opinión pública de Grecia, que es lo que van a intentar ganar todos los monarcas helenísticos, las reinas van a ser agentes importantes en este hecho con la financiación de restauración de templos, donaciones al templo de Delfos, estatuas, todo esto también va a jugar parte del juego dinástico. Los antigonidas van a participar también de esto. Y bien, eso es, digamos, el nuevo rol cultural de la monarquía. Va más allá de lo que es el simple guerrero, pero digamos que hace una sofisticación de lo que habíamos dicho del reparto del botín, de la generación de la riqueza obtenida de la victoria. Se va a hacer más sofisticado. Pero le da un tinte filosófico y un soporte, digamos, ideológico a la monarquía, más allá de lo mero material, ¿no? De, bueno, pero ¿puedo conseguir riqueza? No, también puedo conseguir estabilidad, puedo conseguir algo que es superior a los sistemas de gobierno de otros lados, por tales y por cuales, y así sucesivamente. Exacto. Y ser el garante de la libertad de las poleis griegas, que eso es la carta de la libertad de Grecia, es una cosa que después jugarán también los romanos. Todo el mundo hace eso, ¿no? Hasta Mitridates también. Todo el mundo, no, luchamos por los griegos. Sí. Hay que darle libertad a los griegos, entonces nos lo darán todo. Eso es así. Claramente. Sí. Bueno, entonces estamos en un punto. Se podría decir que la época de Antígono Gonatas, Antígono II Gonatas vendría a ser el esplendor de este reino macedónico, ¿no? Porque ya después vienen impases, ¿no? Vienen guerras que hacen trastabillar bastante el reino. ¿Cómo lo ves esa parte? Bueno, más que el apogeo de la Macedonia antigónida establecida ya en Macedonia, podría decirse como una consolidación, porque si bien es cierto que hay ahí un momento que parece que hay un retroceso con Antígono III Dosón, que es el sucesor de Antígono II Gónatas, pero porque el hijo del rey anterior, que era Demetrio II, que es el hijo de Antígono II Gónatas, muere repentinamente en una lucha contra los bárbaros y hay un momento que los antigonias dan un pasito atrás. El reinado de Filipo V en sus inicios también se podría considerar como un momento de relativa pujanza, ¿no? de esta dinastía asentada ya en Macedonia, en el sentido de que el objetivo de la dinastía antigónida es establecer una
un espacio de hegemonía en lo que es la Grecia continental y el mar Egeo, ¿no? A finales del siglo III, es decir, en 200, 210, 220, aquella potencia con la que estaban compitiendo por la hegemonía está en pleno retroceso. Son los Ptolomeos. Los Ptolomeos están en pleno retroceso y el retroceso de los Ptolomeos coincide con el ascenso de, por un lado, Antíoco III el Grande del Imperio Seleucida y luego con este Filipo V, ¿no? Que van a aprovechar ambas personalidades para crecer, para ocupar esos espacios a costa del Imperio Ptolemaico. Entonces, Filipo V también se podría entender, podría estar equilibrado, ¿no? Porque con Filipo V se tenían unas altas expectativas respecto al público griego, Pero es muy pero luego, digamos, desafortunado. sí, Porque va con los pero ilirios, no le va muy bien, después los griegos, no le va muy bien. exacto. O sea, es muy desafortunado. Es el problema de Filipo Y V. luego tiene algunas actuaciones que le giran la opinión pública de Grecia y eso, digamos, que rebaja un poco las expectativas. Pero, bueno, digamos, Filipo V lanza invasiones periódicas contra los atálidas, que es otro reino que todavía no es importante, pero es molesto. Invade también Asia Menor, las posesiones tolemaicas, y se reparte con Antíoco III los territorios del Imperio Tolemaico. Bueno, y de hecho pactan, Así ¿no? que, Hacen un pacto sí, entre Filipo V y Antíoco III. efectivamente, que Roma al final sí que tiene que intervenir ahí porque el Imperio Tolemaico estaba siendo un aliado importante de Roma durante las guerras púnicas, entonces los romanos ahí intervinieron y dijeron, oye, no, Sí, no, de hecho, quietos. fíjate una cosa interesante, ¿no? Que cuando la República Romana, que prácticamente no tenía un peso tan grande en Oriente, derrota a Pirro de Epiro, los Ptolomeos envían una embajada, creo que esto lo comenta Justino, si no me equivoco, a Roma. Y Sí, básicamente felicitan a la República por haber derrotado a uno de los suyos, a sí, Pirro. sí, sí. Sí, porque además Pirro lo tenemos nosotros como un gran general y un gran rey, pero era una de estas piezas que manejaban los Ptolomeos en el, digamos, en el juego de la Grecia continental. Pirro era agente de Ptolomeo porque había sido capturado durante la batalla de Ipsos, donde Demetrio, o sea, donde Pirro había participado en el bando derrotado. ¿Y Y conoció había pasado alguna unos alcoba años. real en Egipto? Ahí lo trataron y dijeron, vale, te devolvemos convenció a Ptolomeo para que le devolvieran el trono de Épiro que lo ocupaba un familiar y a partir de ahí él recuperó Épiro y bueno, luego ya está la historia de Pirro, Sí, sí. el rey el coloso. Entonces, claro, aquí lo interesante también es eso, ¿no? De cómo Roma empieza a entrar poco a poco en la escena del mundo helenístico, primero derrotando a Pirro, recibiendo reconocimiento a la dinastía tolemaica, y claro, y luego cuando la dinastía tolemaica empieza a fenecer, Roma es la garante de que no caiga el imperio tolemaico, de que no sea conquistado por los seleucidas, Sí, por ejemplo. efectivamente. Roma aquí empieza una política que le va a ocupar prácticamente lo que es lo que se llama el pleno y el tardo helenismo, estaríamos hablando pues, del siglo II antes de Cristo, en el que Roma no aspira a controlar directamente los territorios, es decir, no quiere intervenir o establecer provincias, sino que ejerce la función que los reinos helenísticos querían establecer, que era de árbitro de las relaciones entre las diferentes comunidades griegas. Roma va a intervenir muchísimo, cada vez más, porque se va a dar cuenta que el mundo diplomático griego no es como las de las tribus de la Galia, no es te robo las cebollas y me ha robado, no sé, el trigo, no. Las relaciones griegas diplomáticas son muy complejas, hay una grandísima cantidad de agentes implicados y Roma se va a ver inundada durante el siglo II antes de Cristo de una ingente cantidad de embajadas diplomáticas y la actividad romana es que prácticamente diría que podría ser incluso hasta forzada porque venía tantísima gente que claro, los romanos ahí habían abierto una caja de Pandora que decían, madre mía, esto nos está robando muchísima atención, estos griegos no hacen otra cosa sino que hablan muchísimo los griegos Eso es lo que y eso pues dice, bueno, hablar y complicar las cosas a nivel político, porque fíjate lo que dice Fernando Quesada Sanz, ¿no? Él dice, él hace una tabla y te coloca la cantidad de tropas que desplegaron los romanos en las guerras púnicas y la cantidad de tropas que desplegaron en otros conflictos, ¿no?
Y luego hace otra tabla con guerras de alta y de baja intensidad. Y entonces explica cómo Ujú. las guerras de alta intensidad se dan en el oriente griego, justamente contra estos grandes reyes, las guerras en Macedonia, la guerra esta que lleva a la batalla en las Termópilas también y luego también la de Magnesia. O sea, todos esos conflictos le hacían gastar más recursos de lo que, por ejemplo, gastaba Roma contra los bárbaros en Hispania y en Sí, otras partes. sí, sí, ciertamente. Y si bien es cierto que Roma consiguió resultados bastante contundentes contra los grandes reinos helenísticos, ¿no? En este caso el Antigónida y luego el Seleucida, sí que sufre reveses importantes. Por ejemplo, en la guerra que hablamos en su momento de la rebelión de Aristónico, del pretendiente en Pérgamo, eh, las fuentes nos dicen que eliminaron un ejército romano. Eliminar un ejército romano, si es un ejército pretoriano o consular, no recuerdo, son mínimo dos legiones más auxiliares. Y luego aquí Andrisco, en esto como vamos a ver ahora, hace lo mismo. O sea, Andrisco elimina un ejército pretoriano. Eso, y mata al pretor. O sea, eso es una derrota importante. Claro. Y va a ser respondida con muchos más efectivos para garantizar la victoria. Vamos a poner un matiz importante cuando decimos ejército pretoriano, o sea, sigue siendo un ejército republicano de toda la vida, de asteros, prinques, triarios, pero dirigido por un pretor en lugar de un cónsul, ¿ok? No es Sí, que sean efectivamente. pretorianos guardias de ningún emperador, porque no hay emperadores No, no, todavía, estamos en la república. Por si acaso, efectivamente. sí. O sea, en la República hay grados de ejércitos, el pretor es un magistrado que sí que puede comandar legiones, ¿no? Entonces se llama ejército pretoriano esto, el que es mandado por un pretor. Ujú. Pues Roma va a perder en estos conflictos, que la historiografía, pues bueno, los ha bajado un poquito, va a perder ejércitos. Entonces eso también es un gasto humano importante. ¿En qué íbamos? Y Vale, vamos esta, con esta, Filipo esta V. dinámica esta dinámica diplomática pues va a arrastrar a Roma cada vez más y más a Oriente. Va a haber un momento que va a ser el clave, que es el que va a iniciar las guerras macedónicas. Y es que a finales del siglo III hay un conflicto relativamente famoso, seguramente alguno de nuestros oyentes lo habrá conocido, que se llama la Segunda Guerra Púnica, la Guerra de Aníbal. Y en Mm. el 216, creo que es cuando Aníbal consigue esa gran victoria sobre los romanos en Cannas, en el sur de Italia. Claro, esto hace que, vaya, a toro pasado, pues ahora todos lo ven fácil, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de bajadas hacia Aníbal diciendo, no, vamos a aliarnos, si somos amigos, no sé qué, te ayudamos a combatir a los romanos. Pues creo que es Tito Livio nos dice que son los macedonios quien establecen comunicación con Aníbal en este momento y se sella una alianza entre Aníbal y Filipo V. Importante esto, el que sea entre Aníbal y Filipo, porque bueno, hay también un debate historiográfico sobre la helenización del ejército púnico y de las aspiraciones reales que podía tener Aníbal a nivel político en Cartago, ¿no? Que hace un poco la guerra y se organiza un poco también al estilo de los reyes helenísticos y no conforme la tradición cartaginesa. Esta embajada es interceptada por la flota romana y esto es lo que motiva la primera guerra macedónica, que es una guerra más bien de escaramuzas, hay un ligero movimiento de tropas porque los romanos acaban de perder entre 60.000 y 80.000 ciudadanos en Canas, entonces las fuerzas que se pueden movilizar son escasas, ¿no? Pero los romanos toman una decisión muy determinante y es que hay que evitar a toda costa de que los macedonios desembarquen en el sur de Italia para apoyar a Aníbal. El resultado es que la flota macedónica es interceptada, que es una flota que no era una flota como tal de guerra, sino que era una flota de transporte, y esa flota de transporte es destruida por la clase romana, la armada romana, imposibilitando así que Filipo pueda cruzar el Jónico y el Adriático para auxiliar a Aníbal. Y que era relativamente fácil de cruzar, vale decir. Sí, efectivamente, ese es un estrecho Sí. paso, se cruza. Quien haya leído un poco de historia de Roma sabrá que son las guerras civiles, por ejemplo, No, se deciden muchas veces ahí. y Se deciden también muchas veces en ese paso. Y también actualmente, no sé si tú te acuerdas de un periodista español que se llamaba algo de Javier o algo así, Beriay, no recuerdo bien, Mm, que, que iba a lugares chungos del mundo, ¿sabes? Iba a lugares chungos, se entrevistaba con guerrilleros, con criminales y cosas, y él comentaba cómo, comentaba y mostraba cómo los albaneses traficaban cosas ajá.
cosas Sí, sí, fácilmente en lancha desde Albania hasta Italia por el sur. sí. Pues eso ya, como se escapa de mi ámbito cronológico, pues no lo tenía tan... Claro, Pero bueno, sí, pero el fíjate, Adriático es una zona de piratas. El Adriático y el una, Jónico. un bote, con un bote Ujú. normal, imagínate estos reinos que tenían todo tipo de embarcaciones, o sea, era nada Sí, cruzar al otro lado. sí, sí, totalmente. Bueno, esta guerra, si bien los romanos imposibilitan el cruce del ejército macedonio a Italia, sí no pueden evitar efectivamente las acciones terrestres. Roma en este momento sí que tiene una presencia al otro lado del Adriático, concretamente de su última guerra contra los ilirios, donde hay una presencia romana. Ahí hay una presencia romana que Filipo V quiere como primer paso, como paso previo a la invasión de Italia, ocupar. Aquí sí que hay una serie de combates que no tienen digamos, una epicidad, ¿no? Sino que se reduce a escaramuzas y a asaltos a fortalezas, donde los macedonios sí que consiguen tomar algunos enclaves, pero los romanos no son, digamos, completamente expulsados y hay, digamos, un equilibrio de poder. Esto, en el final de la Segunda Guerra Púnica, se va a cerrar en la paz de Fénice, donde los romanos y los macedonios, digamos, acuerdan no creo que no es una paz, porque eso de los romanos como tal no firman esta paz, sino que es como un alto el fuego. No hay que firmar, no sé, no lo definiría como paz, sino que Es es como, como vale, un esto se queda cese ahí. de hostilidades, así como Sí, que muy leve. Porque sí, igual a los efectivamente. macedonios no les convenía seguir luchando porque habían tenido severas pérdidas, tienen que un respiro y como que había mucho desgaste. Entonces acordaron que bueno, iban a cesar las hostilidades un rato, nada más. Sí, efectivamente. Y eso creo, si no me falla la memoria, es en el 205 antes de Mm. Cristo. Claro, una vez se resuelve la guerra púnica, en Roma hay un movimiento político de, oye, nos puede volver a pasar. Esto que acabamos de pasar con Aníbal, el miedo a la invasión de Italia, que es donde a Roma se le vieron no las costuras, sino que los romanos sintieron realmente la presión. Los políticos romanos sí que lo emplearon pues para fomentar estas campañas en el exterior. Es lo que también algunos historiadores de diferentes líneas historiográficas han llamado como el imperialismo defensivo. Que bueno, eso es un poco, no sé, se puede discutir, ¿no? Esa idea del el imperialismo defensivo. Pero sí que hay un movimiento tanto político como historiográfico en los historiadores romanos de tenemos que declarar la guerra a este reino helenístico porque si no vendrá el nuevo Pirro, vendrá el nuevo Aníbal y no podemos permitir. Tenemos que llevar la guerra a ellos antes de que la guerra venga a nosotros a Italia. Entonces esto va a pasar primero con Filipo V y luego pasará también con Antíoco III el Grande en la guerra contra Siria. Claro. Va a iniciar así Mira, también por un montón de, eh, antes de... de, antes de meternos con esa parte, hay una cuestión que yo he ido comentando que seguramente habrás visto, que es sobre lo sobrevalorado que está Aníbal, en tanto que Aníbal plantea mal su estrategia de depender de otro, ¿sabes? O sea, no es Uh-huh. como que él tiene unas líneas de suministros y tiene toda una logística, y esto es un pequeño paréntesis que hacemos, Sí. toda esa logística que necesita para llevar una campaña a largo plazo, sino que él llega a Italia con la expectativa de que se le van a aliar, pero eso es una incerteza, o sea, no tenía la, ¿sabes? Patente, ninguna promesa efectiva de que efectivamente los aliados, o sea, los aliados de Roma, los Soki de Roma iban a pasarse a su bando. Y entonces, claro, Sí. eso genera luego que este hombre desesperado, bueno, se consigue luego la alianza con Filipo, que más perjudica a Macedonia. Entonces, claro, y tú comentabas antes algo que es clave, ¿no? De que las verdaderas intenciones que pudo haber tenido Aníbal y que más bien le hacen ser parecido a un Basileus helenístico, que por tanto chocaría con los intereses de la República de Cartago y que bueno, que eso explicaría el por qué y con razón los mismos senadores cartagineses dicen, mira, este no lo vamos a ayudar porque de repente después nos ponen a sogar el cuello a nosotros. Sí, efectivamente. Es que si se lee o se presta un poco de atención, es que la guerra no la declara Cartago. Mm. La guerra la hace Aníbal por su cuenta y él establece su plan y el Senado de Cartago o Cartago en general va detrás. Va detrás de la guerra. No es una guerra que quiera Cartago. Exactamente. Entonces, el punto, yo sin discutir la
la genialidad de Aníbal, ¿no? Porque lo de No te Aníbal metes ahí. No, no, a ver, sí que entiendo la visión general, ¿no? La visión estratégica. No le minusvaloro como general, pero sí que es cierto que esa visión, aunque consiguió grandes hazañas, digamos que le faltó el proyecto político. Claro. Es lo que tú has dicho, de lanzarse primero a una invasión por una ruta que le costó la mitad de los soldados, esperando que los demás, por lo que sea, se rebelaran, los aliados se rebelaran, y por otro lado, que Cartago le apoyaría totalmente. Es que yo ahí Claro, donde veo que lo que tú llamas como visión política también yo lo veo como una visión estratégica, ¿no? Porque sí. la logística está muy ligada a la estrategia, independientemente de que el tipo después sea Dios en cuanto a táctica, ¿sabes? Porque como táctico, o sea, Canas es irrepetible. Bueno, las victorias de Aníbal son irrepetibles porque es un maestro de la táctica. Sabía qué hacer en el momento ya del campo de batalla, pero luego sostener esa batalla en un plano mayor, en un mapa mucho más grande, con otros actores políticos, ahí ya la estrategia, bueno, aguas por todas partes. Sí, efectivamente, sí, sí. Y fue un factor bastante clave, la desunión entre Aníbal y Cartago. Pero bueno, avancemos a lo que Ahora estamos volvemos, hablando sí. de este vídeo, que estábamos queriéndolo centrar en la Cuarta Guerra Macedónica y estamos aquí exponiendo la segunda con toda la tranquilidad del mundo. Sí, Así sí. que si quieres, hacemos un Sí, avance sucinto, ¿no? De lo que es y pasamos a lo que tenemos preparado. correcto. Tenemos Digamos un que, bueno, antecedente ya bastante amplio. sí, efectivamente. Roma le tomó la matrícula a Filipo V, porque además la paz de Fénice no era una paz que los romanos establecían como tal. Los romanos siempre firmaban la paz que fuera beneficiosa para ellos. Y la paz de Fénice se quedaba ahí en un tierra de nadie que no era una cuestión favorable. Claro. Así que en Roma no se tardó mucho tiempo en incentivar a la guerra contra Filipo, después también de algunas embajadas que llegaban desde Grecia, sobre todo de los etolios y de todas estas embajadas que hemos dicho que van a empezar a llegar a Roma, van a empezar a acudir a Roma pues para que actúen como árbitros o para protección de otras comunidades frente a estos reyes o a otras comunidades. Roma va a enviar las legiones y se va a iniciar la segunda guerra macedónica. Esta vez sí que se va a hacer directamente en suelo griego y va a tener la conclusión después de 3 años de guerra, creo que es del 200 hasta el 197, que es la batalla de Cinocéfalos, con la victoria de Roma en dicha batalla y la reducción de Macedonia a un estado de, digamos, segundo nivel en el mundo griego y como aliado de los romanos. Filipo V va a quedar reducido a potencia aspirante a la hegemonía en el contexto del Egeo y de Asia Menor y de Grecia continental, a una frontera mucho más retaída, originalmente solo Macedonia y limitado a un número de fuerzas armadas y de acciones diplomáticas, ¿no? Sí, básicamente para defenderse a sí mismo y poco más que eso, ¿no? O sea, no... Sí, efectivamente, básicamente. La tercera guerra macedónica va a ser, digamos, la reacción que va a tener el hijo de Filipo V, la continuación de los planes de su padre, porque Filipo V va a preparar el resurgir de Macedonia. Con todos estos elementos que los romanos le habían establecido, pues va a acumular recursos, armas y soldados en las fronteras con los bárbaros, donde los romanos sí que le permitían mantener a sus fuerzas, y va a recuperar el músculo militar de Macedonia. Este músculo militar iba a ser empleado por su hijo, Perseo, que bueno, era mucho más beligerante contra la hegemonía macedonia, no le pasaba a su hermano Demetrio, que había sido cautivo en Roma y era más filorromano, tal. Ahí hay una situación también muy de Juego de Tronos, de intrigas cortesanas que acaban con el asesinato de Demetrio por filorromano. Claro. Y el reinicio de la guerra, que es la tercera guerra macedónica, que es ya una también de las conocidas, y no la que más, porque marcan como el final de la dinastía Antigónida, de jure pero no de facto, ¿vale? Porque después de la tercera guerra macedónica, Perseo huye de la batalla de Pydna, el ejército macedónico, que es de los más grandes que había reunido Macedonia, es derrotado por las legiones de Emilio Paulo. Y con Macedonia se toma la decisión de que esto no puede volver a pasar
no se va a convertir en una provincia, sino que se va a enviar una comisión de 10 magistrados, 10 senadores, para reorganizar el Reino de Macedonia. Y esta comisión, junto con Emilio Paulo, el vencedor de Perseo en Pydna, van a establecer una serie de determinaciones, que es dividir Macedonia en cuatro provincias, territorios como independientes. repúblicas, ¿no? Sí, efectivamente, cada una con sus asambleas. Esto nos lo cuenta Tito Livio en las periódicas. Y nos establece aquí la división de Macedonia, que va a quedar dividida en 4. Efectivamente, como te has dicho, en repúblicas, en territorios independientes con asambleas ciudadanas que se llaman los sinedros, ¿no? Que son los asistentes a estas asambleas. Estas repúblicas van a estar... se les va a imponer una serie de condiciones. Van a tener prohibido el matrimonio y el comercio entre estas regiones, estas 4 regiones. No van a poder, los habitantes de estas regiones no van a poder ni comerciar ni casarse entre ellos, es decir, todo va a quedar en la misma región. No van a poder tampoco explotar el oro y la plata de Pangeo, que era lo que daba y lo que en origen había permitido a Macedonia diferenciarse y construir el ejército que había construido. Y tampoco va a poder cortar madera para construcción de barcos. Los antigónidas no solo habían destacado en tierra, sino que también habían destacado en mar, porque la hegemonía tolemaica se combatía en el mar más que en tierra, es una talasocracia, y la armada antigónida históricamente había sido muy potente, ya desde la guerra de los diádocos. Estas regiones no podrían cortar madera para construir barcos. Tampoco iban a poder tener las fuerzas militares, a excepción de los territorios donde lindasen con bárbaros. Es decir, los territorios más norteños o incluso en el occidente donde están los dardanios o alguna tribu así un poco más bélicos. Es decir, sí que podían haber 3 de las repúblicas que sí que tenían estos territorios lindantes con los bárbaros, con los tracios y demás, pero muy limitado y en estas zonas de aquí. Además, los romanos hicieron un listado, al igual que en toda Grecia, con todos los nobles que habían servido al rey de Macedonia, a Perseo I, y todos estos nobles, que eran pues, sus funcionarios, los jueces, los comandantes de guarniciones, los estrategos, los hiparcos, todos que habían formado parte de la casa del rey de alguna manera, iban a irse al exilio en Italia con sus hijos de 15 años. Y en sustitución los romanos iban a favorecer a aquellos miembros de las élites más proclives a ellos, por supuesto. Claro, a Macedonia se le impusieron unas condiciones que prácticamente dejó de existir. Macedonia como tal, porque se dividió en 4 y no podía explotar ni su propia riqueza, ni establecer relaciones entre ellas. Es decir, lo que antes había supuesto el tapón o la salvaguarda, el escudo de la Grecia continental contra los bárbaros del norte, ahora estaba dividida en 4, no te podía acceder a sus recursos económicos y tampoco podía establecer lazos sanguíneos ni económicos entre ellos. Y esto, de alguna manera, aligeraba la presión que había sobre la Grecia entera, a la parte que la frontera, digamos, más proclive a Roma ya venía segurísima con los atálidas. O sea, el otro lado del Egeo estaba ya tranquilo con los atalos. Sí, efectivamente. Aquí los atálidas van a cubrir ese espacio como de policías en el mundo griego, pero los atálidas también pues, van a pecar un poco de arrogantes en una serie de guerras que van a tener en Anatolia Central, y la confianza de Roma en los atálidas va a menguar un poco. Pero bueno, sí, los atálidas van a recibir esta función de policías de los romanos en el mundo griego, porque también van a intervenir, o sea, es un momento, es la edad de oro de los atálidas, van a intervenir también en el trono de los Seleucidas, van a intervenir en Grecia continental. Los atálidas van a sustituir un poco a los antigónidas en este sentido, pero en coalición con Roma. Claro. Pero volviendo a eso, a las consecuencias del fin de la Tercera Guerra Macedónica, habíamos dicho pues eso, que los romanos habían establecido estas condiciones que eran muy duras, pero bueno, también los romanos la idea que tenían no era de dar una sensación de hemos venido aquí a someteros y a que estéis a nuestro servicio y a humillaros, ¿no? Sino que los romanos lo que
entendían, claro, efectivamente. Los romanos lo que entendían es que la monarquía como tal, o la monarquía en la forma que Perseo la estaba ejecutando, era una forma de tiranía. Entonces, una de las medidas que establecieron los romanos era que estas repúblicas que se habían estructurado tenían que pagar a Roma la mitad de los impuestos que pagaban anteriormente al rey Perseo. Entonces, digamos que esta medida económica era para aliviar a estas nuevas élites dirigentes prorromanas que se habían visto además liberadas de los antiguos agentes de la monarquía y por tanto tenían que tener un sentimiento pues, más favorable a sus libertadores, que no a sus conquistadores, sino que a sus libertadores, a Roma. Una medida que los romanos consideran que es, si bien severa por un lado, es positiva en el sentido de que están ejerciendo esa libertad del mundo griego y de las ciudades. Porque en Macedonia hemos hablado que es una monarquía, pero en Macedonia y en los reinos helenísticos existen también las comunidades poliadas. Y estas comunidades poliadas están sometidas, pues eso, al pacto y a la negociación con el soberano helenístico. Pero estas ciudades son autónomas. Estas ciudades tienen sus propias asambleas, tienen sus magistraturas. Y Macedonia es un territorio que está muy urbanizado, sobre todo en las regiones más cercanas a Tesalia y a la costa del Egeo. Entonces, aquí hay una posibilidad, ¿no?, de ejercer esta propaganda prorromana o estas medidas que ya hemos hablado del estoicismo, de la libertad de las ciudades como garante del buen gobierno, ¿no?, de la República Romana, de los romanos. Se vuelve una ideología funcional ahora a la dominación romana. Sí, exacto. No hay una dominación romana directa ni abusiva. Hay algunos episodios de abuso. Bueno, el statu quo romano, pues básicamente. El statu quo sí, hay un equilibrio. Que le quita a Grecia la posibilidad de amenazar a la República o de convertirse en un actor importante en su parte del Mediterráneo. Es el evitar que Macedonia se recupere y que tampoco genere nuevos problemas a los griegos, porque van a seguir habiendo problemas porque la Confederación Aquea va también a tener problemas con Esparta y va a haber también problemas con los etolios y demás. O sea, los griegos, digamos que has quitado un agente, pero oye, el enviarse embajadas es que les gustaba mucho. Y en el momento que hemos quitado a los antigónidas, los atálidas van a ocupar un poco también este espacio. Porque en la Tercera Guerra Macedónica, los atálidas y los Rodas, la famosa isla que también era una comunidad poliada, eran aliados de Roma. Pero esos aliados estaban un poco viendo, oye, a los romanos les está costando. Igual deberíamos esperar primero a ver qué pasa y no liarla, porque Perseo estamos viendo que es bastante... tiene ímpetu, ¿no? Tiene carácter. Y los romanos estamos aquí viendo que no acaban de dar el paso, les está costando mucho, han perdido una batalla en Tesalia. Entonces, no fueron unos aliados que digamos, vale, intervenimos en tu favor. Intervinieron tardísimo y eso Roma lo apuntó y lo anotó. Claro. Y es por eso que también hablamos de esa pérdida de confianza en la República Romana en la dinastía Tálida. Y no te digan por qué, ¿eh? Porque imagínate lo mucho que se expandió Rodas. Rodas llegó a tener más territorio que Atenas en su mejor momento después de la batalla de Magnesia. O sea que la confianza que Roma le da a tanto Pérgamo como Rodas era como para que ellos estuvieran ahí adelante del primero, ¿sabes? Hay un problema, vamos a por Roma, a defender la República. Efectivamente. Pero bueno, es lo que hemos hablado. Embajadas, además, Rodas era también una polis de carácter democrático. Pues no es solo una embajada única, pero imagínate que van los agentes de diferentes facciones, ¿no?, ahí a ver cómo puede Roma influir también dentro de su propia comunidad. Es que cuando hablamos de que la diplomacia griega es compleja, es que lo es de verdad. Lo es de verdad. Y además en el entretiempo, porque en el entretiempo de esta década ocurre, por ejemplo, la Sexta Guerra Siria, que está Antíoco IV invadiendo Egipto, y ahí también tiene Roma que mediar. Está después la entronización de Demetrio I Sóter por mediación de los atálidas con el permiso de los romanos. O sea, es muy complejo. No hay que centrarse solo que, vale, los romanos solo extienden su influencia diplomática en la Grecia continental, ¿no? Es que se ha extendido a todo el mundo griego. Claro, es el episodio cuando yo siempre lo comento, ¿no? El valor de la ciudadanía romana, que un ciudadano romano, un senador,
va ante el gran rey Antíoco IV y le hace el círculo al rey y dice, antes de que te saques el círculo de respuesta para Roma. Y el rey, Efectivamente. bueno, vale, me voy. Efectivamente, efectivamente. Digo, no, tengo que consultarlo con mis filoi, ¿no? Con mis amigos. Entonces, creo que es Gallo Popilio Lenas. Pomilio Laena, ¿no? Sí, ¿no? Él hace un círculo alrededor y dice, no, decídelo aquí. Y yo, pues vale, nos vamos. Nos vamos. No se lo pienso dos veces. No se lo pienso dos veces. Sí. Bueno, la consecuencia que esto tiene para Macedonia, que es a lo que vamos y es el impacto, ¿no? Y la consecuencia que va a tener es un aumento de la inseguridad y no solo del bandolerismo, sino también de estas razzias, de estas incursiones que hacen los bárbaros en estas regiones, que va a tener las manos atadas para defenderse. Los historiadores que nos hablan de este periodo, pues Dion Casio, Polibio, Tito Livio, Estrabón y Pausanias mencionan algunos episodios del conflicto, pero Tito Livio sobre todo nos habla de las incursiones de los tracios. Los tracios se vuelven muy vanidosos, muy arrogantes, muy seguros de sí mismos y entonces protagonizan varias incursiones en estas repúblicas de Macedonia que no tienen la capacidad, ¿no? de defenderse por sí mismos porque tampoco pueden cooperar. No pueden cooperar entre ellas. Y además, por otro lado, Tito Livio también en las periódicas narra que en el momento, creo que no dice exactamente en el momento, pero menciona unos abusos por parte de un cuestor, creo que es. O sea, unos abusos durante la comisión que se envió en el reparto de Macedonia entre el 168 y el 166, que tuvo como consecuencia el asesinato de ciertos prisioneros o de ciertos ciudadanos de Macedonia. Y eso también pues, generó malestar dentro de la población macedónica. Roma finalmente sí que impuso multas severas a los culpables, pero digamos que se generó cierto malestar. A partir de ahí hay un cierto abuso por parte de la administración romana respecto a los vencidos macedonios. Toda esta inseguridad que se ha generado por la incapacidad de estas nuevas élites de defender sus territorios va a favorecer la aparición de un movimiento de bandolerismo. De bandolerismo que es de búsqueda del poder, porque también tenemos que recordar que una de las medidas que estableció Roma era el exilio a Italia de toda la aristocracia que había servido a Perseo. O sea, toda la aristocracia o con sus hijos jóvenes de a partir de 15 años estaban en Italia. A partir de aquí, algunos, pasado ya nos movemos al 150 a.C., que es cuando empieza o cuando se registra, se tiene constancia de que comienza este movimiento, que no tiene por qué ser un movimiento novedoso, o sea, el bandolerismo puede haber surgido durante toda la década. Y es que hay un joven en una ciudad de Macedonia que nos dice Dion Casio cuál es, yo no la he conseguido ubicar, pero dice que es... a ver, lo estoy buscando, que tengo aquí las fuentes, no recuerdo el nombre de la ciudad. Adramicio. Cuando se habla de bandolerismo, no tenemos que imaginarnos un montón de mal vestidos, no, sino que serían al modo helenístico. Andarían con casco frigio, bien armado, bien pertrechado. Muchos de ellos serían veteranos de las guerras. Sí, efectivamente. Aquellos que, de hecho, después de la derrota de la Tercera Guerra Macedónica, hay un movimiento de exilio de estos, los supervivientes, los soldados. Muchos acaban o bien en el Imperio Seleucida o bien en la dinastía Atálida, el reino de Átalo. Pero hay algunos también pues, que se quedan y como las fuerzas que se pueden mantener son mínimas, pues hay también un malestar social. Todo esto hay que tener en cuenta que no solo los soldados, ¿no? Sino que lo que genera la desconexión económica entre regiones es también una crisis económica. Entonces, esto lo que genera es mucho malestar. O sea, el ciclo este del rey que hemos hablado ya de distribuidor de la riqueza se ha roto. O sea, ya no hay una monarquía que paga los barcos, que tiene las forjas produciendo armas para los arsenales, o que tiene encargando obras a los artistas, o que está haciendo barcos. No, ya eso ha desaparecido. Eso lo ha recuperado, en teoría, las asambleas, los sinedros, pero con estas limitaciones que hemos hablado. No hay ni oro, no hay ni plata, o sea, no hay dinero. Y estas regiones, cada una, esto Tito Livio lo explica, ¿no? Las características que tiene cada una. Y por separado les faltan muchas cosas. O sea, juntas era lo que hacían de Macedonia un país realmente potente, pero separadas y sin capacidad de
de intercambiar los recursos, pues bueno, están bastante limitadas en sí. Todo esto, claro, genera un malestar social, que es lo que también, digamos, lo revela un poco Polibio. Bueno, vamos a hablar un poco antes de esto, de las fuentes que tenemos, ¿no?, para hablar de la guerra de Andrisco, ¿no? Genial. O sea, llamamos la Cuarta Guerra Macedónica, la guerra de Andrisco, por el personaje, pues, que es quien se opone a Roma, que es Andrisco. Para esto tenemos una serie de fuentes, dos que son las principales, y luego tenemos otras donde se hace alguna mención de, por ejemplo, esta frontera se arrebató a Andrisco en la guerra en Macedonia, o contra los tracios, o como sea, o aquí era tal. Pero lo que nos habla de este conflicto, digamos, en un discurso extenso pero breve, está muy mal documentado como tal, y hay cosas que se entremezclan, no se entienden bien, pero las fuentes principales son Dion Casio, la historia romana en el libro 21 del 2 al 8, y luego está Polibio en sus historias, nos habla del conflicto al mismo tiempo que habla de la Tercera Guerra Púnica. Esto está todo, claro, porque es cronológicamente... Esto está ya durante la Tercera Guerra Púnica también, o sea, es un factor interesante. Claro. En el libro 36, del capítulo 9 al 10. Luego hay otros autores que sí que nos hablan. Tito Livio nos lo hablan en las periódicas, entonces es muy fragmentario, hay cosas que quizá no se entienden bien, hay que leerlo mucho con el resto de los autores, pero nos aporta algunos datos interesantes. Plutarco nos habla mucho, no nos habla del conflicto, pero nos habla de la justificación o de la veracidad de si Andrisco era realmente Filipo, el hijo de Perseo o no. Vamos a ver que no es, efectivamente no es el hijo de Perseo. Y también luego tenemos Estrabón y Pausanias, porque bueno, cuando pasan a describir la región dicen, pues aquí Cecilio Metelo cruzó la frontera y derrotó a lo que quedaba de las fuerzas de Andrisco, o cosas así, pasajes que son breves, anecdóticos, pero bueno, es una mención que hay de la fase final de la rebelión de Andrisco. Y por último, luego también tenemos en el apartado numismático unas acuñaciones que hizo Andrisco como Basileus de Macedonia, que son una reacuñación de monedas tesalias y creo que no sé si llegan a ser estercios romanos. Es una moneda que se ve claramente, está en la página de Wikipedia, se puede ver, que está la reacuñación encima y se ve muy bien la figura anterior. Y luego tenemos una inscripción que la ciudad de Tesalónica le dedica a Quinto Cecilio Metelo, que es el vencedor de Aristónico, donde, a ver, lo voy a leer textualmente, una traducción, ¿no? Como una falsificación la moneda. Es una falsificación. Mira el bandido. ¿Sí? Sí. Vaya, pues bueno, es una falsificación. Vaya, pues bueno, falsificación, pero ahí lo está como referencia. No, pero a lo que yo voy es que, bueno, como te dice que es una reacuñación, o sea que se nota que es diferente a las monedas originales de la ceca propiamente dicha, ¿no? Se nota que esta fue adulterada para que fuera moneda de este hombre. Ajá. ¿Pero a qué te refieres con que es una falsificación? ¿Como que está hecha de forma moderna o que es simplemente una reacuñación después? Claro, que es una reacuñación antigua, pero que tomando elementos de monedas que ya existían. Ah, sí, claro, o sea, sí, es una reacuñación como tal, pero eso puede ser indicativo como que, vale, he perdido la infraestructura, ¿no?, para extraer la plata, no me da tiempo, pues cojo esta moneda que está circulando y le pongo mi cara. Claro. Cosas así. O sea, para que veamos un poco la precariedad de lo que fue esta guerra, pero que aún así, o sea, se emitió moneda. La voy a poner en pantalla. Basta, pero se emitió. La voy a poner en pantalla porque lo noto. Y bueno, y cualquiera puede notarlo, está muy fácil de notarlo. Sí. Se nota, o sea, tiene dos narices. Sí, tiene dos narices. Exacto. Se ve la nariz de la moneda anterior que se la borraron y ¡pum! Cara nueva. Acuñaron encima, o sea, es una copia muy vasta, pero aquí lo que te dice realmente es que este Andrisco llegó a tener el control de Macedonia. Claro. Que es lo que sí que nos dicen las fuentes y demás. Y luego aquí la inscripción, que es la única que he encontrado yo del periodo de la Cuarta Guerra Macedónica, es una inscripción que le dedica a la ciudad de Tesalónica
A Quinto Metelo, que es el vencedor de Andrisco, el pretor y después procónsul de Roma en Grecia. Él le dice: la ciudad honró a Quinto Cecilio Metelo, pretor y procónsul de los romanos, su salvador y benefactor. O sea, es la ciudad agradeciéndole lo que hizo. Porque aquí nos ha sacado el bandido. Efectivamente, gracias por lo que has hecho. Porque aquí hay que tener muy en cuenta, es curioso la hostilidad muchas veces que tenemos de las fuentes a la hora de hablar de este personaje. Aquí, por ejemplo, Polibio, que es un personaje que vivió los hechos y que de hecho era cautivo con la familia real, exactamente no, pero coincidiría muchas veces. Polibio vería a Perseo y a sus 3 hijos, a Filipo, a Alejandro y luego a su hija, que no conocemos su nombre, pero él los conoció seguro. Y él dice: en Grecia se habló mucho y diversamente de los cartagineses cuando fueron derrotados por los romanos. También se habló de Filipo el impostor. Y sigue por aquí. Y dice: acerca de Filipo el impostor, primero, el rumor no pareció ni tan siquiera tolerable. O sea, ¿cómo te atreves a sugerir que el hijo de Perseo está aquí? Surge en Macedonia un Filipo caído del cielo que desprecia no solo a los macedonios, sino incluso a los romanos. Esta frase es muy interesante porque, a ver, ciertamente, hemos hablado ya que la aristocracia, que era partidaria de Perseo, estaba exiliada en Macedonia. Pero aquí habla incluso de eso: desprecia solo a los macedonios, o sea, desprecia a la nueva élite romana, que sigue siendo, pues digamos, una parte de la aristocracia, ¿no? Y esos hijos de los exiliados que no tenían 15 años y que por tanto seguían ellos. O sea, puede tener esto un cariz social vinculado a toda esta pobredumbre económica que había generado la decisión de separar definitivamente Macedonia en estas 4 ciudades, ¿no? Y de impedir esta circulación económica. Podemos hablar entonces de una rebelión de los desposeídos que, para intentar volver a estos buenos tiempos de la monarquía, aspiraban, pues eso, no a instaurar nuevas dinastías, sino a restaurarlas. Por eso este Andrisco, dice que es Filipo VI, el hijo de Perseo. Dice que es este. Porque claro, la monarquía, este momento en el que éramos nosotros los hegemones del mundo griego, del Egeo y demás, era el momento en que, bueno, pues dentro de todo, pues teníamos este orgullo de que éramos vencedores y que circulaba, ¿no? O sea, cada uno vivía según sus dioses, con el sudor de su trabajo y también al servicio del rey, ¿no? Por la gloria de Macedonia o por lo que fuera. Y luego teníamos tierras que nos daba el rey para resentarnos y demás. O sea, había riqueza y queremos volver a eso. Es un poco la hipótesis de todas estas rebeliones de la narrativa. Esclavos o de demás que dicen: no, yo soy el hijo del rey y soy de la dinastía anterior. Claro. Entonces tenemos aquí este personaje, ¿no? Que está claro que no es miembro de la familia real. Plutarco y Polibio lo confirman. No es de la familia real, pero reivindica ser de la familia real. Y fíjate si se cree tanto este discurso, que esto nos lo cuenta Dion Casio. Él, considerándose descendiente de Perseo, pues dice: oye, si yo soy descendiente de Perseo, si Perseo es mi padre, mi madre es una princesa de Siria. Entonces voy a ir a pedirle al rey de Siria, Demetrio I, que me ayude, que me dé recursos para retomar el hogar ancestral de mi familia y restablecer la alianza histórica entre los antigónidas y los seleucidas. Pero claro, quien está reinando en Siria, en el Imperio Seleucida, es Demetrio I Sóter, que es otro de los reyes cautivos o de los dinastas cautivos que se han criado en Roma, y que Demetrio destaca por ser un filorromano conocido, ¿no? Entonces Demetrio, en cuanto lo ve, dice: tú te vas para Roma y ya se apañarán los romanos, yo no quiero saber nada, no quiero saber nada. Tanto Dion Casio como Polibio nos dicen que Andrisco es hecho prisionero y lo envían a Roma. Y Roma, en cuanto lo ve, decir: tú no eres Filipo,
pues lo suelta. Dice, no eres realmente una amenaza. No es que se nos haya escapado el miembro de una dinastía que nos han dicho que había muerto ya hace bastante tiempo. Porque Claro. Filipo, Polibio y Plutarco, creo uno de los dos, nos dice que Filipo había muerto 2 años después que Perseo. Entonces, sobre el 165, sobre el 163 habría muerto el Filipo verdadero. Entonces hay 13 años de diferencia. Ya estamos en el 150. Hay uno que dice que es Filipo, pero Filipo, el verdadero, había muerto en el 163 junto con su hermana, y luego el otro hermano pequeño se había adaptado a la vida romana, y eso, por su gran conocimiento de la cultura griega, servía pues como asistente o tenía una tarea en Roma, había encontrado su sitio. Sí, bueno, los romanos siempre acogieron a los mejores griegos para educarlos y para tener ese prestigio cultural que daba justamente la cultura griega, ¿no? A través de sus elementos, sus protagonistas. Sí, efectivamente. Entonces, claro, los romanos lo vieron y dijeron, no, no eres tú. No vieron entonces ninguna amenaza más allá de un vulgar bandido y lo devolvieron a Macedonia. Se les fue de mano la cosa, porque aquí Plutarco, en este mismo relato, nos dice que corría el rumor de que este Andrisco había derrotado a los macedonios, es decir, las fuerzas de estas asambleas o de alguna asamblea, a un lado del río Estrimón, y que en otra batalla había vuelto a vencer, controlando de esta forma toda Macedonia. Y entonces tenemos que los romanos pues no tienen en consideración realmente la amenaza que esto podría ser, no miden bien la situación social que se está viviendo en las repúblicas de Macedonia, y esto es aprovechado por Andrisco, que incluso lo habían enviado prisionero los reyes amigos de Roma, y los romanos dijeron, nah, vete. Pues Andrisco consiguió derrotar a estas élites filorromanas y se hizo con el control de Macedonia. Y es que Andrisco, una vez había vuelto, después, viendo que los seleucidas no lo habían apoyado, fue al vecino, pues que sí que le podía apoyar, a los tracios. El rey Baces, lo tengo también por aquí apuntado. Qué bueno que los tracios igual, y bueno, o sea, esto me hace recordar bastante, no solamente al de Pérgamo, al usurpador de Pérgamo, sino que también me hace pensar en Espartaco, ¿no? Si tenemos situaciones en las que Roma subestima a un fulano porque dice, bueno, este es un mierdas, ¿qué nos va a hacer el mierdas? Sí. y no hay y derrotan guarniciones, ¿no? Evidentemente, porque no hay una legión propiamente allí apostada para garantizar que se mantenga el orden romano. Sí, efectivamente, ahí este Filipo consigue el apoyo de los tracios, más los seguidores que conseguiría en Macedonia, que no deberían de ser pocos. Se impuso a las fuerzas que estas repúblicas habían ordenado contra ellos y vencen 2 batallas. No nos dicen, en algún lado del río Estrimón. Claro. En un lado y en el otro. Es decir, no sé, en el lado de aquí y en el lado de allá. No hay una gran especificación por parte de Polibio sobre esto. Polibio es quien nos dice que son en estas 2 batallas donde se hace con el control de Macedonia. Y aquí los romanos ya dicen, uy, cuidado. Porque los tesalios, claro, que son los vecinos de Macedonia, se ponen nerviosos, porque los tesalios llevaban desde Filipo II, el padre de Alejandro Magno, siendo dominados por los macedonios. Entonces dicen, los siguientes somos nosotros. Roma, tienes que tomar aquí una medida. Y Roma lo que hace es mandar a un ejército pretoriano, en el sentido de que, ya lo hemos dicho, que el pretor es Publio Juvencio. Y lo que sabemos es que este Publio Juvencio, junto con las tropas auxiliares, intenta invadir Macedonia. De hecho, creo que no hay una gran especificación sobre eso, pero se ve que hay un cierto desorden que es aprovechado por Andrisco, que lo derrota por completo y lo mata en batalla. O sea, matar aquí a un pretor en batalla indica que es una victoria, es una derrota potente. Sí. De hecho, creo que en el mismo texto, no sé si lo encontraré, pero en una de estas fuentes... lo encontré en Dion Casio en la página 14. Dion Casio, vale. Página 14, pues... este macho, quinto mecelo...
lo atacó y lo mató y habría acabado con todos los demás si no se hubieran retirado de noche. O sea, vemos que sí que hay Desastre. partes del ejército que sobreviven, pero el pretor murió. O sea, entendemos que fue una derrota importante. Mira, y claro, tomando en cuenta que un pretor puede comandar 10.000 hombres. Hmm. O sea, si es un volumen, son 2 legiones. Es un importante ejército, más los auxiliares que podría tener de los propios tesalios. Que pueden ser 10.000 Claro, más. Entonces, Roma, es un marrón importante. sí, o sea, aquí es seria, la amenaza es seria, pero claro, no lo vemos esto reflejado en las fuentes. Hay que tener en cuenta que esto está ocurriendo paralelamente a la Tercera Guerra Púnica. Claro. Entonces, esto quizá al historiador latino, a Tito Livio o a cualquier otro historiador grecolatino le ha podido llamar más la atención. El final de Cartago, que no pues una guerra bandolera en Macedonia que se salió un poco de madre y que rápidamente se resolvió poco después, porque los romanos van a decir, oye, esto se ha ido mal, entonces vamos a mandar un ejército mayor, ¿no? Vamos a mandar a otro pretor, que es Quinto Cecilio Metelo, con más fuerzas, y esta vez no vamos a ir como auxiliares con los tesalios, sino que vamos a pedir ayuda a Átalo II de Pérgamo, que va a colaborar con su flota. Con su flota va a bloquear toda la costa de Macedonia para evitar, pues eso, que Andrisco, Filipo VI, como se va a hacer llamar, bueno, Filipo, lo de sexto es una cosa moderna para que nosotros nos organicemos. El bandido. Ya. Filipo el bandido. Exacto. El pseudo Filipo o Filipo el impostor, como lo llama Polibio, para que no concentre sus fuerzas e invada Tesalia, donde sí que había llegado a saquear la región. Este Quinto Cecilio Metelo sí que va a invadir Macedonia, va a ser derrotado en una escaramuza de caballería en Pydna, pero Andrisco aquí va a dividir sus fuerzas. La infantería la va a dejar en Pydna, y otra, que es otra fuerza, no nos especifica, creo, en cómo está compuesta, va a avanzar para devastar Tesalia, ¿no? Para generar malestar y demás. Esta fuerza va a ser derrotada por Quinto Cecilio Metelo, y la infantería se va a acobardar y van a huir. Eso es la segunda batalla de Pydna. ¿Y tú piensas que esa es la segunda batalla? ¿Cómo se sostiene un estado de un usurpador, de un bandido? O sea, tiene que sí o sí saquear. Tiene que generar inestabilidad para poder traer un botín que sirva de excedente para sus movidas. Bueno, es el reparto de la riqueza. Claro. Nuevamente se volvió la lógica previa. Efectivamente. La depredación, o también, efectivamente, el menguar. Bueno, aquí ya es elucubrar, ¿no? Porque la lógica no la sabemos porque no la ha recogido ningún autor clásico ni tenemos nada de ahí. Bien puede ser para repartir la riqueza entre su nueva corte, sus nuevos amigos, bien también para demostrar lo vulnerable que es Roma en este momento, que está otra vez en guerra con Cartago, tal. Los aliados griegos de Roma ya se habían demostrado muchas veces muy dubitativos. A ver, ¿cómo va la guerra esta vez? No sé qué. A ver, ¿qué hago? ¿A quién apoyo? ¿Legitimo a este? ¿Se va a declarar al final Demetrio I Sóter esta vez decidido a ayudarme, viendo que le estoy ganando a los romanos y que no están siendo capaces de vencerme? ¿Qué va a hacer Átalo? Que le hicieron ya el feo los romanos y que también estuvo ahí o sea, dubitativo con Perseo. Sirve de partida doble, sirve para saquear, conseguir riqueza, repartirla, o incluso para que algún actor de estos se pase a nuestro bando para que no le saquee más y ganar más posición política. Las hipótesis son numerosas. No sé, igual también tenía una deuda con los tracios, quién sabe. Claro. Bueno, el caso es que en esta segunda batalla de Pydna, las fuerzas de Filipo, de Andrisco, son sobrepasadas, y en la segunda fuerza que se había quedado atrás, al ver la primera que se desbanda, pues se rinde. Deja de combatir, y ahí Andrisco tiene que huir de Macedonia a refugiarse con los tracios. Quinto Cecilio Metelo lo va a seguir hasta Tracia, y Andrisco va a organizar un contraataque con los tracios, donde va a ser definitivamente derrotado. No tenemos demasiados detalles. Sí que están aquí Pausanias y Estrabón, que hablan de las fronteras lejanas. Por ejemplo, aquí si te vas al final del documento que te he pasado, es el texto de Pausanias. Ahí estoy con el texto griego también que pusiste, dice koinon.
No, Coitón, Caikelión, Coitón, Metelón, Espategón, Estratigón, Antitapón, Romayón, Romanio. Ton, Autes. Sí, ahí está el texto. Quinto Metellus, Praetor, Procónsul. El agradecimiento de la ciudad. Sí, exacto. Pues más abajo encuentras Estrabón, que te dice, bueno, te hace una descripción de lo que es Macedonia Ujú, y Tracia. Y dice esta frontera de Macedonia que los romanos arrebataron a Perseo y a continuación a Pseudo Filipo. O ujú. sea, entendemos que esta última frontera puede ser donde se hizo el contraataque de Andrisco con los tracios y donde finalmente pues, Quinto Cecilio Metelo lo derrotó. Aquí, después de la derrota, que es una cosa que nos narra, sí, que nos Pausanias. narra Dion Ah, Casio, Bizas, que es el rey de los tracios, que es el con el que había hecho el pacto, lo traiciona y lo entrega a los romanos, mm, cuando la batalla se ve que ya está perdida. Y una vez ahí, Andrisco ya es ejecutado por los romanos. Diríamos que aquí se acabaría la rebelión. Hay después la aparición de otro Filipo y otro Alejandro, o sea, ya no nos vale el Filipo, que es el hijo mayor, sino que es el Alejandro que sí que está en Roma, pero que sabemos que está muy controlado por los romanos, que con este basta con un cuestor para derrotarlo, que eso está... A ver, no sé exactamente en qué fuente lo tengo aquí, pero dice por yo lo acá tengo apuntado que es el cuestor Lucio mm, Temelio. Lucio Temelio, cuestor, es quien derrota a este Alejandro. No sabemos en qué año, no sabemos si es al momento de la derrota o si es más adelante, que es en el momento en que se establece ya la provincia de Macedonia, después de la destrucción de Corinto, es relativamente 2 años después de estos hechos, y quizá aquí ya se justifica la aparición de un cuestor, que un cuestor es ya un cargo más municipal. claro. Y con esto, Aquí acaba sí, Macedonia. Ya es el fin de Macedonia. sí, Y estamos en el aquí año ya acaba. 146, ¿no? Sí, en el 147 más o 147. menos se establece qué es lo que acaba esta guerra Mm, y bueno, los rebeldes estos que también son impostores, apareciendo un cuestor yo te diría que es a partir del establecimiento de la provincia que es en el 146, claro, que que es es el ya mismo pues... año de la destrucción de Corinto y de Cartago. Sí, sí, correcto, correcto. Que es el Efectivamente, año una del vez los máximo romanos... poder de Roma. Sí, efectivamente, el año de máximo poder de Roma, que dicen, vale, ya, hemos destruido a Macedonia, al reino de Alejandro el Magno, hemos sometido a los griegos y hemos acabado con nuestro mayor enemigo, que son los cartagineses. Claro, Provincia de África, provincia de Acaya y provincia de Macedonia. exactamente. Y Entonces, aquí ya, pues bueno, con esto concluiríamos, sí de sí, la última guerra de los macedonios contra los romanos y el último capítulo de los macedonios en su historia de la antigüedad. claro. ¿Qué dirías de Macedonia romana? De la Macedonia romana ya sometida. Bueno, a Ya. ver, la Macedonia romana, si bien es cierto, pues que va a ser un espacio ya más estable, yo no tengo constancia de... de Mario Agudo. Sí, ¿lo Mario conoces? Agudo. Mira, ese libro suyo no lo he leído el de Filipo, Mm, el que tiene con Despertaferro, pero me lo apunto también, me lo apunto también. La Macedonia romana, mm, te diría, bueno, que es un espacio relativamente más estable. No tengo tampoco mirado en este periodo que va hasta la guerra mitridática, ¿no? Que creo que se escapa por pelos, ¿no? De participar o de caer en manos de Mitrídates. ujú. Luego, con las guerras civiles, se vuelve también otro campo de batalla. Tenemos la batalla de Filipos, tenemos ahí que es una zona de extracción de los triunviros, tanto a nivel económico como militar. O sea, Macedonia era una región que era muy importante para Roma, Mm. porque consiguieron derrotarla, la consiguieron someter, pero es que era una región muy potente y muy populosa. Entonces, para la República Romana siguió siendo una de las regiones, de las provincias más importantes. Está la Cisalpina, Macedonia, Cisalpina y Macedonia eran como las regiones clave para ser los más importantes. Y con tantos ciudadanos romanos, que justamente ahí se arman las legiones de Pompeyo, las legiones de los cesaricidas y también parte de las tropas que utilizó Antonio.
Sí, ahí la fórmula es interesante estudiarla. Yo no la he abordado porque a mí uno de los periodos que me fascinan tanto de las guerras civiles es que aparecen legiones por debajo de las piedras. E incluso en lugares donde no son itálicos 100% o que haya un asentamiento romano mucho más longevo. O sea, ser legionario romano implica ser ciudadano romano. Entonces, esa fórmula para haber reclutado la cantidad de soldados que se reclutaron en las guerras civiles ha tenido que ser interesante y yo creo que es un aspecto a estudiar muy bueno. Ahí no tengo yo la apreciación, pero Yo, mm, bueno, yo lo he revisado un poco y tengo entendido que es por el tema de las colonias, la cantidad de colonias de veteranos que habían en territorio sometido. La misma Corinto se convierte después en colonia también. Entonces, de allí vendría ese manpower, ¿no? Que genere sí, tantas y tantas tropas. Como dice, que se sacan ciudadanos romanos debajo de las piedras, ¿no? Porque tú ves las legiones que desplegan en las guerras civiles y, wow, son números. sí, ciertamente, pero es que aún así me parece un número Y fíjate, increíble. y fíjate, antes de las Sobre todo, guerras civiles, Mitrídates mata 30.000 soldados, no, romanos, punto, ciudadanos romanos mm, en Anatolia. O sea, sí, había, no sí, sé, sí, es llamativo. sí, sí, totalmente. O sea, Mm. tanto es que a mí incluso, no sé, te diría que incluso me parece quizá un recurso romano para darle más trama a la historia o demás, porque los números me parecen, ya te digo, increíbles, fuera de contextos más itálicos o más cercanos a Roma. Mm. Pero sí, sí, porque puede ser. Yo lo dejo ahí como idea. Alguno, pues en los comentarios que quiera dejar sus opiniones. A mí me parece un tema interesante de análisis. Porque es que es eso, son los cesaricidas, es Pompeyo, y son legiones muy, muy numerosas. O sea, son Hay, ejércitos de la guerra civil demasiado grandes. hay diferentes aristas acá. Número uno, podemos dudar de la fuente y decir, bueno, de repente no eran 30.000 ciudadanos romanos que matan Mitrídates, sino que fueron, no sé, 10.000. O sea, recortar números. Otra podría ser lo que yo he mencionado, ¿no? Colonias que prosperaron muchísimo, mucho ciudadano romano que nace y crece en provincias orientales, o sea, Grecia, Macedonia, Anatolia. Eh, o sea, ahí ya cada quien teorice lo que bien le venga y si tiene alguna fuente, algún libro que revele esa información, pues la verdad es que la comparta que está muy, pero que muy interesante. Yo trato de creer a la fuente. Si la fuente dice que son cien Sí, mil sí. además más guapo. Sí, sí, sí. A ver, por supuesto, tenemos obviamente los, histo- los historiadores clásicos trabajamos con las fuentes literarias y las respaldamos siempre pues, o con numismática, con Mm, epigrafía, con restos arqueológicos. Cuando solo quedan los elementos literarios, pues bueno, es más difícil y más allá de lo que vayamos es pura suposición. Es bueno, claro. pues se puede plantear y demás, pero no se puede asegurar. No, la provincia de Macedonia en este año vivían, no lo podemos saber. Sí, en Si el no mundo tenemos antiguo otros elementos, no se puede decir. en el mundo antiguo es muy complicado sacar números exactos. Es muy, muy Sí, difícil. sí, sí, total. Casi que hay que ser ingeniero, ¿no? Me acuerdo cuando traje por acá al que hizo el libro de la economía Seleucia, no sé si lo viste. Sí, sí, Que creo que sí, es Alfaro. tú también lo No, conoces, me Alfaro. parece. Sí, yo creo que le hice la entrevista en su momento. Sí, Sí, creo que estamos hablando del mismo, que creo que lo tengo que es el nivel de vida en el Imperio Seleucida, ¿puede ser? claro. Un estudio, Algo sí, así, sí, le Economía hice. del Imperio Seleucia, que fue muy interesante porque él comparó los registros que están documentados del siglo XIX y siglo XX de Irak, que seguía haciendo economía agrícola antes del boom petrolero. Entonces Mm, se sabía cómo es, o sea, la producción de dátiles, la producción no sé, cebada, de tales y cuales cosas. Y entonces en función de eso se hizo una proyección de cómo podía ser. Claro, imagínate, eso es complejo para nosotros que somos de letras y de historia. sí, exacto, exacto. Yo estoy intentando abordarlo en el tema del estudio de la Seleucia y la verdad es que es un tema complejo, ¿eh? Sí, sí. Porque uno no encuentra lo Mm, que, lo que quiere muchas veces, sino lo que hay. sí. Y Lo que hay. Y cuando no hay nada, a propósito del especulativo, fíjense cómo terminamos al final con el bandido, ¿no? Con Filipo el Falso y con el otro Alejandro. O sea, notas a pie, ya poco más, no nos dan descripción de sí, batalla.
no nos dicen cuántas tropas se movieron, no nos dicen mayor cosa. Entonces, esa es un poco la parte frustrante que tenemos quienes nos dedicamos a la historia cuando de repente nos topamos con algún acontecimiento que solamente es contado escuetamente. Bueno, Mm. ¿qué te ha parecido la cortísima charla? Bueno, pues muy, muy amena. A mí se me ha pasado el tiempo volando. Hemos hablado de bastantes temas aquí con mucha libertad y bueno, cuando no hay que estar mirando el reloj, uno habla de historia mucho más a gusto. Pero claro, habíamos propuesto un tema y nos estábamos yendo, entonces nosotros también tenemos que saber acotar. Pero bueno, siempre es un placer hablar de temas helenísticos porque creo que hace mucha falta también descubrir a la gente que nos ve y nos oye, pues que hay vida más allá de los espartanos y los atenienses, sobre todo los espartanos, que están tan explotados en día de hoy no sé, por los comerciantes y por mucha gente, ¿no? Para Sí, muchas sí. cosas. Creo que se tiene que descubrir muchas cosas más, que el mundo griego es muy rico y es muy interesante. Y bueno, yo animo a todos tus seguidores a que estén pendientes de si vas a hacer el directo este con Jaume, que seguro que lo disfrutan una barbaridad porque es un auténtico sabio. Sí, exactamente. Y como dices, es importante, bueno, en el caso de hoy, yo te dije, vamos a hablar de los antecedentes a tope porque si nos remitíamos nada más a Filipo el Falso, hubiésemos estado 20 Mm, minutos básicamente, pero había sí, que dar antecedentes exacto. y así damos un cuadro completo de todo. Bueno, cordialmente invitado estás a futuros programas que podría ser de la Esparta helenística, que eso es un tema que Mm, prácticamente nadie toca. Todo el mundo, Leónidas, ya, listo. sí, Ya, pero efectivamente, Leónidas. Y es además el rey griego, el rey espartano, que creo que es el menos interesante del periodo clásico, porque tienes ahí a Agesilao, que para mí le da 20.000 vueltas, pero bueno, sí, o muchos otros. Pero bueno, sí, Leónidas pues, es el mito, ¿no? claro. Es el paradigma de rey espartano. Aunque fíjate que podríamos hacer un programa hablando acerca de, o sea, ahorita que lo estoy pensando, ¿no? De esa Esparta, la Esparta que resiste a Pirro, la Esparta bueno, que tiene a este último rey, a Nabis, ¿no? La guerra de Nabis, o sea, Mm, cómo choca ese mundo espartano con la nueva realidad romana. Eso podría ser un tema efectivamente. interesante. Y también, Exacto, incluso con la nueva realidad helenística. claro, y también podríamos hablar a propósito del estoicismo, porque diferenciar Ujú. estoicismo antiguo, estoicismo segundo, estoicismo romano, que ya ves que es un tema que está por ahí muy, muy trillado, ¿no? Pero entonces, bueno, ir a la fuente. Efectivamente. Bueno, Sí, ciertamente. entonces nada, lo dejamos por acá, ¿te parece? ¿O quieres agregar alguna cosa? Nada, agradecerte que me hayas dado este espacio y nada, encantado, recojo el guante y prepararemos otras sesiones para futuras fechas. Nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por también tomarte el tiempo de pasar por acá. Esta es tu casa y nada, estamos en contacto. Muchas gracias a todos y como siempre cerramos los programas griegos, como dijeron los griegos en maratón, los atenienses, Zeus, Terca y Nikes. Nos vemos. Gracias.